El día de hoy les voy a presentar un proyecto desarrollado en el curso de procesamiento digital de imágenes 2 llamado aprendizaje por transferencia en redes neuronales convolucionales para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson usando señales de voz en diferentes idiomas. Mi nombre es Cristian Ríos, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces ahora hablando un poquito sobre la descripción del problema, la idea es apoyar el diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson a través de métodos no invasivos usando inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se debe hacer un tratamiento, un seguimiento de la persona, el cual conlleva tiempo, conlleva costos por parte del paciente y por parte de la EPS. Entonces la idea es desarrollar diferentes métodos, por ejemplo en este caso son señales de voz que permitan al especialista, en este caso un neurólogo, el diagnóstico de esa enfermedad o quizás el seguimiento, digamos decir el estado de gravedad del paciente. Ahora el objetivo que es, el objetivo es mejorar el estado del arte en la evaluación de pacientes con enfermedad de Parkinson a través de técnicas de aprendizaje por transferencia entre idiomas usando redes neuronales convolucionales. ¿Qué es lo que pasa? En el momento se han desarrollado ya muy buenos sistemas que permiten el diagnóstico y el monitoreo de la enfermedad de Parkinson, usando ya sea técnicas de Machine Learning o de Deep Learning. En este trabajo lo que se quiere es probar un nuevo método llamado aprendizaje por transferencia con el fin de transferir el conocimiento entre idiomas, lo que lo voy a explicar más adelante. Estos son unos antecedentes, digamos, uno de los muchos antecedentes de los que me basé. Y bueno, comencemos. ¿Cuál es la idea como tal? La idea es utilizar una red neuronal convolucional como la que se observa, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con estas redes? Estas redes tienen una capa de entrada, se les ingresa una imagen. En este caso, ¿qué es lo que pasa con la imagen? Se toma una señal de voz, ¿cierto? De un paciente, digamos, con enfermedad de Parkinson y, y se analiza la transición de la señal, es decir, se toma el segmento donde el paciente está callado y comienza a hablar, ¿cierto? Esta transición, como se puede observar acá, es digamos el cambio entre una, en este caso una pequeña porción de frecuencia fundamental, ya sea ruido, y acá sí se observa la armonicidad de la señal de voz, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se hace esto? La hipótesis es que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen problemas para comenzar o detener las cuerdas vocales, ¿sí? Por lo tanto, de una u otra manera se puede encontrar un patrón en las imágenes de los pacientes que permitan discriminarlos de los controles sanos, ¿sí? Eh, Entonces, ¿cómo se hizo esta señal de entrada? Entonces se toman las transiciones, luego esta transición que serían señales de 160 milisegundos, fueron pasadas, se les aplicó la transformada de Fourier en tiempo corto. ¿Qué es lo que pasa? Nos va cogiendo pequeños segmentos de la señal de voz y les va haciendo una transformada de Fourier, lo cual va guardando la señal va guardando su resultado en una matriz. Por lo último, cuando termina la matriz, ¿cierto? Es común pasar esta matriz a decibelios para tener una imagen como la que se observa en la capa de entrada, ¿sí? En nuestro caso estamos trabajando con una imagen de una dimensión de 80 por 41 que será mostrada posteriormente. Luego llega la capa de convolución, ¿sí? Que digamos la que se encarga de extraer las características de la imagen, ¿sí? Estas son unas operaciones de convolución a partir de un kernel el cual es entrenado en la misma red neuronal convolucional y de una u otra manera en las primeras capas de la red, digámoslo así, que se extraen características de más alto nivel. Sí, a medida que va avanzando la red neuronal, esta va extrayendo características más finas de la imagen de entrada. Posteriormente, una capa de convolución comúnmente es seguida por una etapa de reducción o una etapa de pooling, también conocida,
La idea es reducir la dimensión de esta capa, o sea, de la capa de convolución, a partir de medidas aritméticas. Digamos, uno de los métodos más comunes es llamado el mass pooling, que lo que hace es, en un área rectangular, toma el mayor valor. ¿Sí? Por último, una etapa de clasificación, que es una red neuronal totalmente conectada. De una u otra manera se interpretan los resultados que nos tira la red neuronal convolucional, teniendo en cuenta que la salida de esta capa son las etiquetas de interés. En nuestro caso, la salida de la capa de clasificación son dos neuronas, es decir, uno para interpretar si tiene Parkinson y otro para interpretar si es un control sano. Ahora, ¿por qué la transferencia de aprendizaje? Aquí se puede observar una imagen donde se compara el aprendizaje tradicional con un aprendizaje por transferencia. En el aprendizaje tradicional se tienen modelos independientes, es decir, una base de datos uno entrena un modelo uno para un, digámoslo así, para un tema específico, para una caracterización específica, digamos lo cual lo puede hacer también para una base de datos 2. ¿Qué es lo que busca un aprendizaje por transferencia? El aprendizaje por transferencia busca basarse, pues busca apoyarse de un modelo, digamos en este caso es el modelo uno, el cual es un modelo robusto que quizás fue entrenado con, con, con una base de datos superior a la base de datos 2, y lo que hace es transferir este conocimiento, es decir, en nuestro caso serían los parámetros de la red. Ya no se va a inicializar la red neuronal con los parámetros eh, aleatoriamente, sino con los parámetros del modelo uno, para luego ser reentrenada con la base de datos 2 y adaptar ese modelo a, a, a la solución que queremos dar. Esta es la metodología que se implementó en este trabajo. La idea es tener, digamos, en la parte superior, ¿sí? Es una red neuronal convolucional, ¿sí? Que a partir de imágenes de entrada se entrena el modelo, se guarda ese modelo base que luego va a poder ser transferido para otro idioma. Un ejemplo, digamos, sería en la parte superior sería el modelo de español, ¿sí? Digamos, entrenando con espectrogramas en español, ¿sí? Se guarda el modelo base de español, el cual va a servir, por ejemplo, para entrenar el modelo alemán. En nuestro caso, el esquema pues, de abajo sería la red para clasificar pacientes con enfermedad de Parkinson de controles sanos eh, en idioma alemán. ¿Sí? Aquí, como les comentaba ahorita sobre la segmentación de los datos, estos son dos ejemplos que se tiene. Digamos, esta es la transición de un control sano, ¿sí? Donde se puede observar que estaba callado porque tiene muy pequeña porque tiene muy pequeña porque no tiene presencia de frecuencia fundamental, y acá se puede observar que ya empezó a hablar el paciente, lo cual este es el espectrograma correspondiente a él, ¿sí? Ahora, para un paciente con enfermedad de Parkinson, lo cual es el del lado derecho, donde se ve que en ningún momento, digámoslo así, se ve el cambio drástico entre el segmento no sonoro, donde el paciente estaba callado, y el segmento sonoro. Esto se debe a presencia de frecuencia en toda la transición. Donde, digamos, cuando se traduce al espectrograma, no es tan claro, no es tan evidente el cambio entre la frecuencia fundamental, el cambio entre el segmento sonoro y no sonoro, que sería precisamente en el tiempo de 0.08 segundos. Listo. Ahora, esta es la arquitectura utilizada, pues resumida en una tabla, ¿cierto? Para resumir, se utilizaron cuatro capas convolucionales eh, de, con un filtro de 4, 8, 16 y 32 respectivamente, ¿sí? Después de cada capa convolucional se utilizó mass pooling, una etapa de reducción con un kernel de 2x2, y también se hizo la técnica de dropout.
Lo que hace la técnica de dropout es ir apagando neuronas, es decir, desactivando neuronas aleatoriamente, con el fin de evitar el sobreentrenamiento de la red. Por último, lo que les decía de la etapa de clasificación, se utilizaron tres capas lineales con el fin de ir reduciendo la dimensión de la etapa de caracterización, y a lo último tener una clasificación. Por eso es que la salida es de 2. Bueno, digamos acá podemos observar el código que se utilizó. En este caso, este código es para la extracción de las transiciones y almacenar los espectrogramas con los que se va a trabajar. Inicialmente se tiene una inicialización de parámetros donde está la base de datos, las bases de datos con las que se va a utilizar, con las que se va a trabajar, ¿cierto? Que es almacenado en direccionamiento, en una variable con el fin de guardar toda la información en un mismo archivo. Luego se extraen las transiciones. Esto se hace a partir de Prat, que es una función, digámoslo así, que nos retorna la presencia o no de frecuencia fundamental en las señales de voz, ¿cierto? Vale aclarar que todas las señales fueron trabajadas a 16.000 Hz, ¿sí? De una u otra manera para que todas tengan las mismas condiciones y evitar sesgos por la frecuencia fundamental, ¿sí? Luego, este es el for que lo hace por cada paciente. Digamos, cada paciente tiene su respectiva grabación. Ahora, se le aplica la transformada de Fourier en tiempo corto a cada transición que se extrajo de la señal de voz de cada paciente. Es decir, cada señal puede tener más de una transición, ¿sí? En este caso, esta es la función que nos hace la transformada de Fourier en tiempo corto. La convertimos a decibelios y también a la vez se está creando un archivo CSV para tener un control posteriormente en la etapa de entrenamiento. Por último, se almacenan los archivos en un archivo binario, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cuando se trabaja con un archivo TXT, el, el almacenamiento era muy pesado, podría llegar a pesar casi 10 gigas el almacenamiento de cada base de datos. Por lo tanto, se almacena en un archivo binario que puede reducir en un tercio, en un cuarto el almacenamiento. Bueno, ahora este es el entrenamiento de la red, con digamos, la parte superior de la metodología que muestra ahorita. Inicialmente se definen las clases. En este caso, esta es la dataset con el que se está trabajando. Luego está la arquitectura de la red que les mostraba ahorita, donde están las cuatro capas convolucionales, su respectiva capa de mass pooling y y la etapa de lineal, la etapa de las capas lineales, ¿cierto? Posteriormente se cargan los datos, los cuales fueron guardados en el script anterior, ¿sí? Y luego se utilizó una validación cruzada con el fin de reportar eh, unos resultados más realistas, ¿cierto? En esta etapa se hace la preparación de los datos, es decir, se dividen los datos para que vayan a ir pasando al entrenamiento de la red, ¿sí? A partir de un tamaño del batch. En este caso se utilizaron de 32 y a la vez se hace aleatoriamente, se escogen aleatoriamente los datos. En este caso se crea la red, digamos, esta es la parte donde se crea la red con sus diferentes parámetros, ¿sí? Y acá se pasa a la etapa de entrenamiento. Este es el for de las épocas que trabaja la red, ¿sí? Y acá a la vez se está haciendo el forward y el backward propagation que implementa la red. En esta parte se hace la validación de la red, es decir, cada 1200 mini batch, la red pues se pausa en esos momentos y hace una etapa de validación para verificar si la red no se está sobreentrenando o algo similar,
que digámoslo así esté sucediendo algo lógico en la red y no se esté sobreajustando a los datos de entrenamiento. Por último se pasa a la evaluación de la red, es decir, a evaluar, valga la redundancia, los datos de testeo que fueron divididos en la etapa de cross validación. Por lo último se guardan los resultados en un archivo CSV, ¿sí? Ya que cada código tardaba mucho en correr y podía tener muchos resultados. Entonces se iban guardando los resultados y a lo último eran analizados. Ahora por último, el último script que se utilizó fue el script de la transferencia de aprendizaje, ¿sí? Que en sí casi todo el script viene a hacer lo mismo, una etapa de definición de las clases, que viene a hacer la misma arquitectura, una etapa de cargar los datos, que viene a hacer lo mismo, pero el idioma diferente, una etapa de validación cruzada, una etapa de la preparación de los datos. En este caso se crea la misma red, ya que es necesario crear la misma red, pero este es, digamos, el interés de este script, ya que es donde se transfiere el conocimiento. Acá se carga el modelo base, en este caso se está trabajando con el modelo base checo para la clasificación de pacientes con Parkinson en español, ¿sí? Entonces, en este caso ya no se inicializan los parámetros aleatoriamente, sino que se van a empezar a reentrenar la red eh, con los parámetros finales que se obtuvieron en este modelo. ¿Sí? Ya esta red se prepara para entrenar y se hace el mismo procedimiento, el entrenamiento de la red, la validación y la evaluación de la red y por último guardar los resultados. Listo. Ahora acá se puede observar un resumen de la base de datos que fueron utilizadas. En español se utilizaron 50 pacientes con Parkinson y 50 controles. En alemán fueron 88 pacientes con Parkinson y 88 controles. Y en checo fueron 50 pacientes con Parkinson y 49 controles. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Digamos, en el idioma español, eh, la primera fila que se puede observar son los resultados entrenando el modelo de español y testeando con español. Las dos filas siguientes son la transferencia de aprendizaje, ¿cierto? En este caso se puede observar que se tuvo simplemente un incremento en la eficiencia de un 1%, lo cual no es tan evidente. Abajo se puede observar la curva ROC de estos tres modelos que son mostrados, ¿cierto? En este caso lo que se pretende hacer es mejorar el modelo individual, que es el que dice español solo, que es el más negro, ¿cierto? Pero digamos el checo español, que viene a ser el del medio, ¿cierto? Es el que de una u otra manera tiene un área superior. Digamos en estos otros dos casos, para los dos idiomas restantes es más evidente la transferencia de aprendizaje. En este caso, cuando se entrenó el modelo, simplemente con alemán se tuvo una eficiencia de un 63%. Pero cuando se hizo la transferencia de aprendizaje con idioma base checo o con idioma base de español, eh, el accuracy incrementó en un 14% la eficiencia, ¿cierto? Lo cual es muy evidente en la gráfica, como se puede observar. La línea negra es el modelo alemán, ¿sí? Pero cuando se hizo la transferencia de aprendizaje, los otros dos modelos fueron bastante superior al modelo alemán. Por último, para el idioma checo también se incrementó la accuracy, ya que se tenía un 68.5% entrenando y testeando con el idioma checo, inicializando los parámetros de forma aleatoria, pero cuando se hizo el aprendizaje por transferencia, digámoslo así, en el idioma español, se pudo incrementar los resultados en un 4%, lo cual se puede observar aquí en la curva ROC, ¿sí? Ya que, digamos, la curva más clarita,
la curva de español-checo es superior, no tan evidente como en el caso alemán, pero es superior al modelo entrenado con datos monolingües. Por último, digámoslo así como trabajo futuro, eh, se pretende crear modelos más robustos incrementando el conjunto de entrenamiento. ¿A qué se debe esto? Esto es porque entre si yo tengo el modelo base más robusto, puede que mi transferencia de aprendizaje tenga un mejor desempeño. Por eso es que los modelos que fueron reentrenados con el idioma español, es decir, cuando se tomó el idioma español base, fueron los mejores resultados, ya que el idioma español, cuando fue entrenado de manera individual, eh, fue el que tuvo un mejor desempeño. También se pretende implementar algoritmos de optimización de parámetros para obtener un mejor desempeño de la red neuronal convolucional. Digamos, un ejemplo de esto sería un, un- una, una optimización de parámetros bayesiano, ¿sí? Y por último, se pretende desarrollar diferentes experimentos de aprendizaje por transferencia entre diferentes patologías. Es decir, digamos, se puede entrenar un modelo con Parkinson y transferir los parámetros de este para clasificar pacientes con enfermedad de Huntington, por ejemplo. Por último, esta es la bibliografía implementada y muchas gracias.